Bienvenidos una vez más a la serie Héroes de la Fe. Les habla su amigo segundo Avelino Ruiz Ramos y vamos a estudiar la vida de Jacob. Para eso vamos a leer Hebreos 11, el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Quién fue Jacob? Jacob fue uno de los hijos de Isaac. En el tema anterior hablábamos de Isaac justamente, de cómo había sido criado Isaac y cómo él crió también supuestamente a sus hijos. ¿Que hubo problemas? Sí hubo problemas, como en cualquier hogar. Ahora vamos a estudiar cómo es que pasa Jacob de ser niño a ser adulto o a adquirir más protagonismo en la historia del pueblo de Israel. Porque sabes, en la actualidad muchas de las veces nosotros vivimos de lo que fueron nuestros antepasados, de lo que fue el abuelo, el papá y todo lo demás. Pero sin embargo, nosotros tenemos que aprender que cuando verdaderamente continuamos lo que nuestros padres nos dejaron, es que tenemos que aprender a pasar las vallas. Si la valla, por ejemplo, del anterior, de antes, fue 20, yo tengo que pasar eso, romper los récords. No podemos quedarnos con los laureles del pasado. En ese proceso, en esa etapa, nos vamos a equivocar muchas de las veces, como fue Jacob. Y Jacob aprendió a confiar cada día más en Dios, aprendió a estimar cada vez más a Dios. De niño, de joven, creyó que la vida se gana de repente haciendo cosas deshonestas. La vida quizás creyó que, como su madre le estaba enseñando, en primer lugar, usurpar el lugar de su hermano para recibir la bendición de su padre. Y así son muchas cosas. Por ejemplo, chantajearlo a su hermano con un plato de lentejas para que le dé la primogenitura. Es el típico joven que quizás se copia el examen o le chantajea al profesor, hace una cosa, hace otra cosa en la iglesia, con los demás. Quizás estoy hablando a una persona así, que vive la vida como si solamente se tratara de que vas a llegar a ser alguien usurpando las cosas de los demás, queriendo las cosas de los demás, haciendo lo mismo que hacen los demás. Llegó un punto en la vida de Jacob que dijo no, ahora ya no quiero ser lo que son los demás, sino quiero ser yo mismo. Porque sabes, la mayoría de especialistas dicen que desde que nosotros nacemos con una esencia, con una identidad. Pero que esa identidad, conforme está ambientado la casa, cómo nos crían los padres, cómo es el ambiente, el pueblo, el lugar donde vivimos, se va poco a poco limando y limando hasta que se hace una capa tras otra capa en la vida y al final pues llega un punto en que nuestra identidad, nuestra esencia de niño se ve enfrascada, se ve metida en como si estuviera prisionera. Y es ahí donde nosotros queremos liberarnos, queremos experimentar por nosotros mismos la vida. El peor error que podemos cometer es querer ser como los demás, es querer las cosas de los demás. Y eso es lo que le pasó a Jacob. Primero, él era consciente porque su padre le había dado la primogenitura a su hermano. Supuestamente él nació primero y él nació ahí atrapado, ahí no juntos con él.
Y un día él planeó que robarle, mejor dicho, o comprarle la primogenitura. Él quería ganarse así, de esa forma, la identidad, ser alguien en la vida, pero de esa forma. Y de acuerdo a la vida de Jacob, nos damos cuenta que es difícil y quizás nunca se logre adquirir una verdadera identidad o ser una persona realizada en la vida haciendo esas cosas, haciendo cosas deshonestas, de repente robando las cosas de la gente, de repente maquinando, chantajeando para ganarse favores, o estar ahí de repente buscando el favor de los demás simplemente porque queremos. Y es ahí donde se dividen las aguas. Y en algún momento nosotros tenemos que decir realmente quién soy. Llegas a ser joven y vas madurando y te das cuenta que lo que los demás te dieron o lo que les arrebataste a los demás ahora no te sirve. Porque en tu interior tu conciencia te está diciendo que lo que adquiriste de los demás arrebatándoles no te sirve de nada. Y así fue. Y todas las cosas vuelven al mismo lugar. Llegó el momento en que Jacob aprendió que no podía hacer eso, porque la lección fue contundente para él cuando su mismo suegro le engañó por 2 veces, cuando su mismo suegro le arrebataba la riqueza que él tenía, la bendición que Dios le daba, él la arrebataba. Y te imaginas cuánto le dolía a Jacob que la bendición que Dios le daba se le arrebatase otra persona. Eso es lo que siente otra persona cuando le arrebatamos una bendición, cuando le arrebatamos algo que a esa persona le pertenece, que Dios le dio, aunque quizás no lo haya merecido o de alguna otra forma, porque Dios sabe a quién lo da, pues. Y no podemos estar buscando favores o arrebatando las cosas a los demás y encima queriendo ser independiente, queriendo ser una persona realizada. Eso no es posible. Por lo menos en el campo cristiano, en la Biblia, eso nunca fue posible. Todo lo que se logró fue éxito pasajero y después se vino abajo, se derrumbó todo. Jacob después se encontró con su hermano, se perdonaron y cuando murió su padre lo enterraron y cada uno por su lado empezó a andar de acuerdo a su destino, de acuerdo a su elección que habían elegido. ¿A dónde quiero llegar con el comentario de Jacob? Es que aquella noche, mientras sabía que su hermano venía a atacarlo y posiblemente le iba a aniquilar a él y sus hijos y sus esposas y todo, por venganza a que lo había robado la bendición de su padre, lo había arrebatado la primogenitura. Es ahí donde él se va a clamar a Dios. Quiere tener un encuentro con Dios. Se desprende de todas las cosas que tenía y se va solo a tener un encuentro con Dios. Y ahí encuentra a un ser que quiso matarlo, quiso agarrarlo y matarlo. Y él empieza a defenderse con todas sus fuerzas, pero a pesar de que intentó hacerlo, no logró. Y aunque hacía esfuerzos extremos por vencer, no podía. Ya cuando rayaba el alba, Jacob se dio cuenta que él no estaba luchando con una persona carnal, con una persona natural, una persona humana. Estaba luchando con alguien superior. Y en su corazón nació ese deseo de encontrar el perdón de Dios, de aferrarse de Dios. Y él sabía que la bendición que había arrebatado no era la que Dios había querido.
Él sabía que la primogenitura que había arrebatado a su hermano, Dios, o sea, no era esa forma como Dios quería. Y se sintió así, sin bendición, se sintió una persona quizás sin haberse encontrado con Dios. Es por eso que se aferró del manto del ángel y dijo, no te soltaré si no me bendices. Una confianza bien grande de Jacob, porque a pesar de que había hecho las cosas mal, tenía la confianza que Dios le iba a dar. Sabes, un verdadero héroe de la fe no busca recostarse en los beneficios, en los logros de otra persona. No arrebata nada a los demás que no le pertenezca. Es por eso que Jacob, al bendecir a sus hijos, él les hace un resumen de su historia, pero también bendice a los hijos de José, para que Dios pueda guiarles, para que Dios pueda hacerles personas de bien, porque él sabía que sin Dios no somos nada. Jacob aprendió de verdad qué es tener una verdadera identidad, qué es sentirse realizado. Pero cuando se encontró con Dios, cuando él con sus fuerzas, después de 14 años, labró todo, alcanzó lo que él deseaba, entonces bendijo a sus hijos. Y aquella vez, él, cuando al momento que bendijo a sus nietos, José dice que estaba preocupado, molesto, porque le bendijo al que no era el primogénito y al que era primogénito. Y realmente dijo, sí, él será una gran nación, pero este será alguien más especial. ¿Por qué? Porque Jacob por fe sabía que ambos necesitaban la bendición, pero que Dios había elegido a este joven para que pueda ser superior a los demás, para llevar la responsabilidad mayor de la tribu, de la familia. Nosotros tenemos que aprender que solamente cuando tengamos una verdadera identidad nosotros, cuando realmente seamos personas realizadas, porque Dios nos dio la bendición, o porque labramos nuestro futuro, labramos nosotros con nuestro esfuerzo, nuestro porvenir, ahí seremos capaces de bendecir a otros. Ahí podremos darnos la atribución de decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo no sé si te identificaste con Jacob, pero el verdadero héroe de la fe aprende a vivir como Jacob. Aprende a depender de Dios. Aprende que no consigues nada arrebatándole a los demás. No consigues nada envidiando o limando quizás el deseo de superación de los demás. Dios te da, simplemente, si Dios quiere, te lo dará. No es necesario que te desesperes y que hagas cosas deshonestas para alcanzar algo en la vida. Esto es todo por ahora. No te pierdas el siguiente mensaje, que hablaremos de la vida de José.